Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la situación que se vive hoy en Ecuador, está con nosotros Sofía La Chimba Velástegui, ecuatoriana, casi mexicana, socióloga y abogada por la Universidad Central de Ecuador, doctora en Ciencias Políticas Sociales en la UNAM y actualmente postdoctorante en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Siempre es un honor estar acá. La vez pasada que cruzábamos palabras, sacaste tu bola de cristal y anticipaste el inminente triunfo de la derecha en tu país. Bueno, así sucedió. Pero no conforme con el triunfo de la derecha, hemos visto cómo ha estallado una ola de violencia, iniciativas legislativas muy delicadas en términos de la soberanía ecuatoriana y de la defensa de los intereses populares. ¿Cómo resumirías tú lo que está sucediendo inmediatamente después de esas elecciones? Yo creo que, me gustaría dar algunos elementos antes de iniciar, porque creo que hay algo que debemos tomar muy en cuenta, y es que Ecuador no está siendo una excepcionalidad, no es un caso extraño, no es una anomalía en lo que está pasando en América Latina, sino es más bien una expresión pura y acelerada de varios procesos que está viviendo toda la región, ¿no? Entonces, yo ahí mezclaría un análisis un poco de la economía que está circulando en la región, una economía de violencia, y también una reconfiguración del Estado y a la vez la activación de todos estos otros actores criminales que están participando y que son más visibles en estos momentos, ¿no? Todo eso en conjunto con algo que lo vemos en todos los países, que es una nueva oleada de neoliberalismo recargado que viene a destruir todas las pocas garantías sociales y las pocas capacidades que tenía el Estado para cubrir derechos básicos como educación, salud y todo lo demás. Digamos, estamos en un momento de extractivismo y desposesión de esas últimas fronteras que nos quedaban. Y entonces es una mezcla de todos esos elementos en donde la violencia es el elemento central y que va generando una reconfiguración estatal a favor de un Estado securitario, en donde la militarización es lo que vemos a la orden del día desde México hasta la Patagonia, ¿no? En diferentes niveles, pero que está ahí presente. Entonces, ese sería como un escenario un poco general que nos ayuda a pensar un poco más la región, y en el caso ecuatoriano es un poco la evidencia de todo eso, pero de manera acelerada. O sea, sería un laboratorio junto con Argentina de lo que se anticipa puede pasar en el continente. Sí, yo creería que sí. Digamos, Ecuador, por un lado, demostrando toda esta violencia criminal, toda esta economía criminal y todo el tema de militarización y el tema del tratamiento que se da a esto, digamos, con la declaración ahora ya de crimen, además del estado de excepción, del crimen interno, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro escenario, digamos, de guerra generalizada, ¿no? Pero a la vez tenemos en Argentina este proceso de destrucción de todo el Estado en el ámbito social. Es decir, tenemos dos procesos al mismo tiempo de reconfiguración estatal. Por un lado, vamos desmantelando las áreas sociales y por otro lado, vamos fortaleciendo todos los aparatos represivos. Los dos elementos, los dos procesos son parte de una misma dinámica. ¿En favor de qué? En favor de una economía ilícita, criminal, que está conjugada con los mercados financieros, con la gran acumulación final del capital, ¿no? Estás hablando entonces de una industria criminal que tiene distintos nichos: el mundo de las drogas, el mundo del derecho de piso, la extorsión. ¿Cómo sería esta industria criminal en el caso ecuatoriano? Es una
industria que, si bien, digamos, el elemento más fuerte son las drogas, digamos, ahí Ecuador... La coca, básicamente. La cocaína, básicamente. Juega un elemento, digamos, primordial, digamos, justamente porque Ecuador tiene una ubicación geopolítica estratégica, tanto para su vínculo con los mercados exteriores, como con la frontera que comparte con los mayores productores de droga, ¿no? Colombia y Perú. Y ahora Ecuador, pues, como el punto de distribución hacia Estados Unidos y también a otros nuevos mercados, ¿no? Europa, África, Asia. Entonces, ahí Ecuador juega un papel primordial. Esa industria criminal, por lo menos en los medios de comunicación, aparece como una industria orgullosamente mexicana. ¿Es eso cierto? Hay que entender justamente a esta economía como una economía transnacional, ¿no? Esta economía criminal es una economía transnacional que tiene vínculos y nexos justamente con cárteles mexicanos, pero y no solo cárteles mexicanos, sino como ya habíamos visto con estos casos en los que se ligaba al expresidente Guillermo Lasso, pues también la presencia de las mafias albanesas, ¿no? Entonces, este nivel de transnacionalismo de la economía, pues ha llevado varios know-how al Ecuador, ¿no? Es decir, por ejemplo, de las mafias albanesas tenemos las escuelas de sicariatos, digamos, para entrenar a adolescentes en esta actividad, ¿no? Y desde México tenemos, por ejemplo, todo el tema de la pedagogía del terror, de evidenciar eso, de generar terror en la población, y otro sinnúmero del manejo un poco del negocio de las drogas, ¿no? Entonces, hay todos estos elementos mezclados con estos nexos más transnacionales, ¿no? En el que sí, los cárteles mexicanos están ahí presentes, digamos, un poco como la franquicia, la venta de la franquicia a grupos ecuatorianos, ¿no? ¿Y son cárteles mexicanos en general o alguno en particular? De lo que se sabe, digamos, un poco claro. ahí de las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Inside Crime, se sabe que, digamos, en Ecuador hay dos grupos principales criminales, los choneros y los lobos, y entre ellos además hay disputas territoriales y es por eso toda la violencia que existe. Y en el caso de los choneros, ellos estarían vinculados con el cártel de Sinaloa, y en el caso de los lobos estarían vinculados con Nueva Generación, ¿no? Jalisco Nueva Generación. Y entonces, digamos, esas disputas que existen aquí en México, pues se trasladan también a Ecuador y se multiplican, ¿no? Porque al no tener una jerarquía estable en este momento, porque el líder de los choneros histórico fue asesinado en el 2020 y a partir de eso hubo una recomposición y una proliferación de mayores bandas que además entran en mayores disputas, incluso dentro del mismo campo de los choneros hay disputas internas por esa, digamos, por el control, por el mando y también al interior de las bandas, pero también por el control territorial, ¿no? Entonces eso reproduce muchísima violencia, ¿no? Y estos grupos criminales, Sofía, ¿tienen base social? Sí. Sí, lamentablemente, justamente, digamos, todo este proceso cae en un caldo de cultivo enorme, ¿no? Con todas las condiciones para proliferar, ¿no? Y vemos eso un poco después de la pandemia del 2020, en que se reconfiguran las rutas de la droga. Ecuador pasa de ser un país de tránsito a ser un punto de distribución. Y en el que juegan, digamos, todos estos actores transnacionales, pero también tienen a mucha mano de obra un poco liberada, un poco además en crisis, desempleada, que es sobre todo adolescentes y jóvenes que viven en la pobreza y que no están empleados y que además no han podido acceder al sistema educativo, que son fácilmente cooptables para estas redes criminales, ¿no? Y entonces tenemos a una gran cantidad de jóvenes reclutados para todos estos negocios criminales.
Y según Jorge Núñez, que es uno de los que estudia cárceles en Ecuador y digamos es el experto en esto, él sostiene que justamente las cárceles son el espacio que ayuda a incrementar estas redes, ¿no? Porque son justamente el espacio en donde se empieza a generar un mayor reclutamiento e incluso a quienes están por otros tipos de delitos comunes, pues se los empieza a incorporar a las redes criminales. Sofía, en el caso mexicano, el mundo de la industria criminal va acompañado de una narcocultura, vamos a decirlo así, música, una estética. ¿Sucede lo mismo en el caso de Ecuador? ¿O se importa la mexicana? ¿Cómo sería? Yo diría que todavía no tenemos una producción nacional al respecto, pero hay mucho importado desde México, pero también desde Colombia. O sea, Colombia tenemos ahí como un vínculo que además digamos que compartimos frontera con Colombia, pues hay mucha importación de telenovelas, sobre todo, trayendo toda esta idea de la narcocultura, ¿no? Y entonces tenemos, digamos, todavía no hay estudios generales, pero sondeos básicos de profesores a los estudiantes, preguntándoles qué quieren ser, ¿no? Y básicamente los niños están entre vincularse al narcotráfico, digamos, porque es una salida rápida para obtener dinero, o integrarse a la policía, ¿no? Que es como las dos vías para poder encontrar algún soporte económico. Policías contra ladrones a nivel de los juegos infantiles. Eso es lo que tenemos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Amigas, amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en esta conversación sobre Ecuador, la violencia, la industria criminal, con Sofía Lachimba. Ella es ahora postdoctorante en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sofía, hemos visto un poquito estas ramificaciones del mundo del narco hacia abajo, pero una industria así no puede proliferar al margen de la protección estatal, de la captura del Estado, de partes del Estado, y de vínculos estrechos con los circuitos financieros. ¿Cómo ves tú estas dos ramificaciones? Yo creo que justamente Ecuador viene a mostrar cómo todo eso está junto, ¿no? Y opera junto, ¿no? Es decir, Estado y grupos criminales no son elementos polarizados, están dentro de una misma dinámica, ¿no? Igualmente, la economía criminal está ligada con la economía lícita, ¿no? Y funcionan bajo las mismas dinámicas, ¿no? Y yo creo que eso es muy conflictivo, ¿no? Porque quienes están en este momento en el Estado, pues están hablando de lo que ya se vivió aquí en México, de una guerra contra todo eso, ¿no? Y no se ataca a los problemas de fondo. La guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas, ¿no? Que además, pues México ya nos podrá decir mucho de cuáles son los efectos de todo eso. Y en el caso de Ecuador, pues está viendo eso, ¿no? Esas son las medidas que se están aplicando, que son medidas que le servirán probablemente quizás a Noboa para una posible reelección, servirá para que la ciudadanía diga de alguna manera, bueno, se está respondiendo justamente con la exigencia de mano dura a esto, pero no van a solucionar el problema, sino que lo van a incrementar, ¿no? Y digamos, este vínculo entre estas cosas que algunos tienden a ponerlas como cosas separadas, como el Estado contra los grupos criminales o la economía lícita por fuera, en realidad están siendo partes de un mismo proceso, ¿no? Y yo creo que ahí habría que pensarlo, creo que eso todavía nos tocará explorarlo de manera mucho más amplia, pero sí creo que hay una economía de la violencia generalizada en América Latina, una violencia no solamente que tiene que ver con estas muertes, esta espectacularización de la muerte que vemos con la criminalidad, sino que tiene que ver con una violencia súper generalizada desde los procesos extractivos, desde el Estado. Hay un incremento de la violencia generalizada en realidad en toda América Latina.
violencia y que a la vez, digamos, esa violencia está resguardando procesos de extractivismo, está resguardando la aplicación de las medidas neoliberales que se necesita y, digamos, todo ese discurso de la violencia y toda esa producción de la violencia ayuda a decir, bueno, nosotros tenemos que encargarnos de la seguridad, ¿no? Y entonces ya no se habla de justicia social, ya no se habla de luchar contra la pobreza, sino se habla siempre ya de seguridad. La seguridad es la agenda de hoy en día. Y la respuesta a esa ya no es a través de una política social, la respuesta ya no es de orden político, sino es una respuesta militar y ahora, como lo que está pasando en Ecuador, es una respuesta de guerra. Entonces, hay una reconfiguración completa del Estado, hay una reconfiguración de cuál es el objetivo estatal, ¿no? El objetivo es la seguridad. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar a la población, hay que controlar a las posibles amenazas, hay que identificar a esos enemigos, que en realidad son enemigos muy reticulares, que no sabemos específicamente dónde están, pero que se vaya construyendo esta idea de el enemigo al que eliminar o neutralizar, ¿no? Y eso va generando todo un proceso de securitización, militarización de la sociedad, ya nada de habilitación de derechos humanos, mayores restricciones, mayor control de la población y que además, digamos, en ese escenario, pues cualquier demanda social, cualquier lucha social, cualquier proceso de movilización social será completamente acallada, ¿no? Digamos, lo uno va con lo otro y eso es como, digamos, es una amenaza que existe en este momento. Desde el año pasado nosotros ya veíamos cómo iba tomando un poco cuerpo todo eso. El año pasado ya en el periodo de Guillermo Lasso declaró a estas organizaciones, pero también a un sector no ubicable como terroristas, ¿no? Ubicó al terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado, ¿no? Pero dentro de ese concepto de terrorismo, pues, cabían estas organizaciones criminales, pero también caben los defensores de derechos humanos, los dirigentes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un nivel de securitización y de control del Estado. Y todo eso, además, de la mano de ir hacia atrás en el cumplimiento de garantías sociales, ¿no? Ahora, pues lo que se ha dicho y lo que se sabe también por la experiencia colombiana, por ejemplo, es que cuando hay una guerra, pues todo el presupuesto tiene que ir hacia la guerra, ¿no? No se hable de educación, no se hable de salud, porque tenemos una guerra y eso es a lo que hay que combatir. Justamente una de las iniciativas propuestas en estos días de orden económico es incrementar el impuesto al valor agregado precisamente para pagar la guerra, ¿no? Porque pues alguien tiene que pagar la guerra y no van a ser los grupos económicos, porque a ellos sí les condonamos las deudas, pero no al resto de la ciudadanía. El resto de la ciudadanía tiene que repartirse el costo de esa guerra. En días pasados vimos una supuesta toma de un canal de televisión por parte de un grupo criminal. Después se ha señalado que fue un montaje. ¿Cómo está esto? ¿Se trata de teatralizar la violencia? ¿Se trata de un distractor? ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, yo creo que es de llegar a ser cierto, estamos ante un momento del Estado y de la gobernanza criminal ya en otro nivel, ¿no? Porque, digamos, vemos imágenes en donde parecería que efectivamente es un montaje la toma del medio, que además es el evento que mayor terror produce, ¿no? Porque es retransmitido hacia toda la ciudadanía y genera este nivel de terror dentro de la sociedad, ¿no? Digamos, en una sociedad como la ecuatoriana que no había vivido esto y que lo está viviendo ahora de manera sumamente acelerada, pues genera un nivel de psicosis. Junto con ese nivel de psicosis, pues es aprovechada de manera, no sé si muy táctica, por el gobierno para implementar una serie de medidas económicas que en otro momento perfectamente habrían sido
respondidas por la movilización social, ¿no? O sea, habría gente en las calles diciendo no queremos que pase tal medida económica, nos oponemos a la privatización de la energía, cosas de ese tipo, ¿no? Y en este momento, obviamente, con una sociedad aterrorizada, en psicosis, que literalmente estaba resguardada en sus casas después de todos estos eventos, pues no tenemos una respuesta de la gente, ¿no? O sea, básicamente la gente aún está intentando procesar todo lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Digamos, de ser cierta este montaje, estamos en otro momento de una mezcla de una doctrina del shock y una criminalidad gobernando en general para imponer todo este conjunto de medidas, ¿no? Nos hablas de una transformación de Ecuador en el mundo del mercado de las drogas. ¿Cuándo comienza a pasar esto? Esa es una de las preguntas que ha rondado estos días, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida a partir del cual empieza a Ecuador a caer en toda esta bola de violencia, ¿no? Y creo que ahí hay varios puntos, ¿no? O sea, un punto muy evidente es a partir de la desmovilización de las FARC en la frontera norte del Ecuador, que hace que esa frontera sea una frontera mucho más permeable y que hay una reconfiguración de la ruta de la droga por ese lado. Y que en pandemia, pues como el Estado no estaba presente, la gente no estaba presente en las calles, estábamos todos resguardados, pues fue el momento perfecto para que crecieran las bandas criminales. Hay una hipótesis que anda circulando, digamos, de un investigador que es Luis Córdoba, en conjunto con las investigaciones que ha hecho Jorge Núñez al respecto, y es que todo este proceso está vinculado en más o menos por ahí, por el año 2014, por ahí, en que se empieza a ver una especie de colaboracionismo de jefes de las mafias con el centro de inteligencia que empiezan a recibir información sobre la droga y digamos que precisamente ayudan a realizar operativos de captura, de decomiso de drogas, pero que finalmente establecen una relación de colaboración, de prebendas, de privilegios, que en el tiempo va dejando la gobernanza criminal de las cárceles a estos grupos, ¿no? Y entonces son años en los que los choneros, sobre todo, que es una organización que existe desde los años 90, crece enormemente, ¿no? Porque justamente las cárceles se convierten en el punto de logística y de crecimiento de todo el negocio, ¿no? Eso habría sucedido durante esos años a través de un colaboracionismo entre el Estado y jefes mafiosos que pues colaboraban con ellos justamente para hacer las incautaciones de drogas, ¿no? Que es como lo que se puede mostrar hacia el público y decir que somos eficaces en este ataque al narcotráfico, ¿no? El dinero de la droga tiene que lavarse con negocios lícitos. ¿Hay algún indicador de hacia dónde se están yendo las ganancias que genera la industria criminal en el caso de Ecuador? Sí, una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en Ecuador, recordemos que Ecuador está dolarizado, hay un proceso de lavado de dinero en enormes cantidades. Y ese dinero entra al sistema financiero. Entonces, lo que hemos visto durante los últimos 8 años en Ecuador es que la banca ha tenido enormes ganancias, ¿no? O sea, ha crecido enormemente, lo cual es contradictorio, digamos, con una economía
economía que básicamente está estancada, sobre todo después de la pandemia, que tiene muy bajos niveles de crecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, frente a esos niveles vemos a una banca que en realidad ha crecido de manera enorme. ¿Cómo crece? Pues a través del lavado de dinero, ¿no? Y ahí vemos justamente esta relación entre los mercados ilícitos y los mercados financieros que digamos, que están siendo parte de de una misma dinámica económica, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, facilitado además porque a través del lavado de dinero en Ecuador, pues básicamente pues se adquieren dólares de manera fácil, ¿no? Nos hablabas cómo se había establecido esta alianza, relación entre jefes mafiosos y personal de inteligencia. ¿El dinero del narco ha entrado también a las campañas electorales, a los partidos políticos, o está en otro plano? Sí, de lo que se sabe, por lo menos ya en el caso León de Troya, que fue un caso que explotó durante el periodo de Guillermo Lasso, y ahora el caso Metástasis, pues se ve perfectamente la relación del narcotráfico con no solo políticos, digamos, a los que obviamente financia, sino también a la policía, a los militares y también el sistema de justicia, digamos, ya sea a través de los pagos, digamos, tienen operadores políticos, los grupos criminales dentro de todo el Estado, ¿no? Ya sea por pago o por extorsión también, ¿no? Hay todos esos niveles, así que todos, digamos, el Estado, la política, justamente la policía, los militares, pues están atravesados por todas estas redes de corrupción. Habría entonces que parafrasear al expresidente mexicano de hace muchos años, Porfirio Díaz, y decir, pobre Ecuador, tan lejos de Dios y tan cerca de México. Un poco sí, y un poco además tan cerca de Estados Unidos próximamente, porque todo esto, la declaración de la guerra interna, de un conflicto armado interno, significa que Estados Unidos puede intervenir con todas las posibilidades legales, logísticas y además porque lo estamos pidiendo abiertamente, ¿no? Sofía, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.